También puedes mostrar solamente los lotes activos, o incluso pues puedes decir, bueno, pues muéstrame los lotes que van a caducar en los próximos 4 meses. Pues así es como funciona. Y por último, la parte de estadísticas te da una información, pues eso, estadísticas de la aplicación de los últimos 30 días por defecto, como son las unidades gastadas, las unidades repuestas, el número de movimientos que hay, número de lotes, etcétera. Además te muestra el gasto del medicamento de manera gráfica. Si definimos un rango mayor, bueno, pues aquí esta gráfica comienza a tener significado, ¿no? ¿Ves? En donde hay picos de uso y demás. Si además lo agrupas por meses, pues te va a permitir poder intuir dónde hay pautas de demanda, y pues es una herramienta interesante para saber el comportamiento de los medicamentos. En cuanto a la parte de urgencias, de parte de botiquín, esta sería la parte donde se registran las salidas, y la idea es que fuera sencilla. Entonces tenemos en la parte de la izquierda los grupos de medicamentos. Cuando seleccionas uno se cargan todos los medicamentos, y a medida que seleccionas los medicamentos se van cargando en la zona derecha de los medicamentos seleccionados, que son los que estás retirando. Si te has equivocado, bueno, pues puedes eliminar uno, no se corrige, directamente eliminas y vuelves otra vez a pulsar donde era, que es más rápido. Y después simplemente pues le das a generar las salidas, y en el momento que has dado el generar salidas, esto ha quedado incorporado al stock. Vamos a fijarnos, por ejemplo, en la adenosina, adenalina, generamos las salidas, y si vemos la monitorización, ahí vemos que sin necesidad de refrescar la página, pues se va actualizando el stock. En cuanto a la reposición, bueno, aquí tenemos este es el listado de monitorización, donde aparecen todos los medicamentos en el estado en el que están. Si queremos hacer la reposición, pues tendremos que prepararlo, y ese listado se muestra ahora solo los que necesitan reposición. Por ejemplo, en el primero, en el ácido tranexámico, bueno, pues vamos a poner, te dice que se necesitan 2 ampollas, pues ponemos una unidad, y aquí defines el lote y la caducidad de cada lote. Fijémonos en que ha puesto octubre, una unidad que caduca en octubre del 2015, es decir, este mes, y otra unidad que caduca en el 12 del 16, ¿vale? Bueno, pues esto vemos que una vez que se cambia el medicamento, cambia de color para indicar que está preparado, y haríamos lo mismo con todos los medicamentos. En este caso solamente con uno, pues para probar. Y ahora vamos a fijarnos en el control de caducidad. Este medicamento, hemos definido un lote que caduca en octubre. Bueno, pues este te advierte la caducidad con 3 meses de antelación. De tal manera que en urgencias, cuando estén manejando la aplicación, pues la siguiente vez que se refresque va a aparecer una advertencia que dice, oye, hay controles de caducidad pendientes, pulsa aquí para acceder. Entonces te ha detectado que hay un lote que caduca dentro del plazo, y a la hora de pulsar sobre ese lote, pues el usuario tiene que indicar qué ha pasado con ese medicamento, si se agotó o si hay que devolver un número de ampollas. Y bueno, evidentemente si se hace una devolución, pues se hacen los movimientos de stock correspondientes y demás, ¿no? Fijémonos, por ejemplo, en este medicamento, que tiene aquí un stock actual de 5, es lo que hay en el cajetín. Bueno, pues a través del control de la caducidad se ha decidido devolver una ampolla, se graban los cambios, y entonces el stock pasa a ser de 4, como es lógico. Bueno, pues esto es en cuanto al control de caducidades. Ahora vamos a fijarnos en la actualización de stock, que es una operación que hay que realizar para estar seguros de que los datos que utiliza la aplicación corresponden con los datos reales. Y puede suceder que, bueno, pues por errores humanos esto se desincronice, ¿no? Vamos a provocar un error. Vemos que aquí hay el ácido tranexámico, el primero de todos, tiene 4 unidades. Bueno, pues vamos a provocar un error, y desde urgencias vamos a sacar 6 unidades. Evidentemente esto no ha podido ser, o sea, ha sucedido algo. Vemos que aquí el ácido tranexámico le damos 6 unidades y genera la salida. Entonces, bueno, pues el stock ha cambiado, ahora son menos 2 unidades, y si has detectado esto puedes ordenar desde farmacia la actualización. Te advierte que es una operación bueno, pues costosa, que exige la revisión de todo el botiquín. Y bueno, pues en urgencias, cuando estén manejando la aplicación, les va a surgir este icono de aquí de la izquierda, que les dice que hay una actualización en curso. ¿Cómo funciona? Bueno, pues funciona de manera similar al registro de salidas, solo que ahora para cada medicamento se muestra el número de unidades que hay. El usuario tiene que ir revisando cada uno de los medicamentos e indicar el número de unidades que hay, si hace falta hacer una corrección o no. Entonces aquí vemos, por ejemplo, -2,
Pues no, resulta que hay una unidad, pues lo vas a grabar y ha cambiado de color. Y así continuarías revisando todos los medicamentos hasta que has hecho una actualización completa. Sería el equivalente a lo que actualmente hacen todos los días, solo que ahora habría que hacerlo solo en caso de error o periódicamente, pues para comprobar que todo va bien. Es un proceso largo, es un trabajo largo, entonces en cualquier momento se puede interrumpir dando a regresar salidas, el icono se queda aquí y mientras tanto pueden seguir utilizando el registro de salidas. Cuando vuelven a acceder, la actualización continúa donde lo habían dejado, en el mismo estado, con las mismas actualizaciones y con los colores cambiados, pues para indicar por dónde hay que seguir. Y así se continuaría hasta hacer la comprobación completa. En este caso, bueno, pues le daba a regresar, o sea, seguiríamos, se podría seguir funcionando y cuando, bueno, pues ahora voy a darle a descartar, ¿vale? Pero seguiríamos hasta que todo estuviera de color verde. Y por último vamos a ver otra operación. Habíamos comentado al principio el tema de la retirada de lotes. Imaginémonos que hay un problema con un lote concreto, entonces vamos a buscar el medicamento. Siempre uso para los ejemplos el tranexámico. Pues aquí tenemos el tranexámico y entonces te sale la ficha de este medicamento y vamos a consultar los lotes. Si vamos a retirar, vamos a mostrarlo solamente los lotes activos y vemos al hacer clic sobre el lote sale una opción que te dice dar de baja el lote seleccionado. Y cuando la pulsas te advierte que se genera, bueno, si quieres ordenar la retirada del lote. Se ha generado una alerta farmacológica en el módulo de urgencias y efectivamente aquí cuando están manejando la aplicación pues le sale esta advertencia que te dice que hay una retirada del lote por una alerta farmacológica. Se atiende y funciona de manera similar a la retirada de caducidad. Hay que especificar si el producto ya fue consumido o si hay que devolver un número cierto de ampollas y bueno, pues se graban los cambios y así queda registrada la retirada. Y esto, así a un poco vista rápida, es el funcionamiento de la aplicación. Decíamos además que necesitábamos que tuviera un funcionamiento continuado. Actualmente lo que tenemos es un equipo cliente que accede a un servidor a través de una IP. ¿Qué sucede si ese servidor web falla? Bueno, pues que no vamos a tener el servicio. ¿Qué solución hay? Bueno, pues se ha montado lo que se denomina un clúster de alta disponibilidad, que simplemente es que ya no tienes un servidor, sino que tienes varios servidores, cada uno de ellos son nodos, hay un nodo principal y hay un software que se denomina el software de clúster, que se ha utilizado uno que se llama Herbit, y lo que hace es monitorizar el estado de todos los nodos. Si el nodo principal, que es el que está dando respuesta, falla, ese software se encarga de pasar el control a otro nodo y de tal manera que el usuario no se percata de que ha habido ningún problema, ¿no? Es un sistema de redundancia. Tenemos un pequeño problema con esto y es que, claro, estamos hablando de redundancia en el servidor web, pero los datos se están almacenando en una base de datos. Si tuviéramos una base de datos en cada uno de los nodos y se cae un nodo, pues claro, los datos se siguen almacenando en otra base de datos y puedes tener al final bases de datos diferentes. Una solución podría ser tener la base de datos de manera externa al clúster, pero en ese caso lo que has hecho ha sido trasladar el problema. Si antes el problema estaba en que qué pasa si me falla uno de los nodos, pues ahora el problema está en qué pasa si falla el servidor de la base de datos. Por eso al final sí que se optó por tener una base de datos en cada nodo, pero además montar un sistema de replicación master-master, que es pues algo análogo a lo del clúster, pero simplemente es que cada uno de las bases de datos todas son iguales y cualquier modificación en cualquiera de ellas se replica de manera automática en el resto. Si un nodo se cae, cuando vuelve otra vez a estar operativo, el propio MySQL se da cuenta de ello y actualiza todos los datos que ha habido, todos los cambios que ha habido, les vuelve otra vez a actualizar hasta que el nodo está actualizado y todas las bases de datos sincronizadas. Y de esta manera pues conseguimos que bueno, pues todo funcione, ¿vale? Y además asegurar el funcionamiento continuado. Hasta aquí era el desarrollo, o sea, la aplicación y los requisitos que habíamos planteado un poco al principio, y ahora pues queda que es el tema de por dónde seguir. El primer camino para seguir sería el despliegue multiservicio, y es que resulta que aunque esta aplicación da respuesta a un servicio concreto, que es el servicio de urgencias, el tema de botiquín, por lo visto, se utiliza de manera similar en muchos otros servicios. También hacen sus pedidos de manera periódica, hacen sus controles de caducidades y bueno, pues todo lo que hemos explicado. Entonces tienes ahora mismo una aplicación que funciona, dices, bueno, pues oye, pues nada, lo pongo esta aplicación en cada uno de los servicios
pero evidentemente es un despilfarro de recursos. Lo suyo y que lo que está contemplado en la memoria sería rediseñar la aplicación incluyendo un nuevo elemento que es el elemento servicio, de tal manera que todos esos servicios están contemplados en la misma aplicación, hay una única base de datos y bueno, pues desde la farmacia se puede acceder a la aplicación de cada uno de ellos. ¿Qué obtenemos con ello? Pues una aplicación corporativa, que es algo que persigue el sistema, el servicio de informática del hospital, que bueno, pues sería una solución global, no pues soluciones concretas. Y tendríamos un sistema de gestión del botiquín homogéneo, igual para todos los servicios, y además es que si esto estuviera implementado de esta manera, esa reubicación de medicamentos que hacíamos cuando bueno, pues un medicamento era muy caro y nos interesaba retirarlo antes de que caduque, bueno, pues la propia aplicación podría hacer un análisis de cuál es la demanda en cada uno de los servicios y ofrecerte cuál es la mejor solución. Es decir, bueno, pues este medicamento llévala a este sitio porque en esta época del año es donde más se utiliza. Otra mejora importante sería la integración con los sistemas actuales. Y mejora en cuanto a que ahora mismo la aplicación es autónoma e independiente y tú tienes que dar de alta allí los medicamentos, los lotes, las fechas de caducidades, etcétera. Y esos datos ya dispone el sistema cántabro de salud en sus propias aplicaciones. Por ejemplo, todos los datos de medicamento están almacenados en una aplicación que tienen que se llama formulario. Cuando la Comisión de Farmacia aprueba la utilización de un nuevo medicamento, esos datos se introducen ahí. Y el tema de pedidos, bueno, pues hay dos aplicaciones actualmente, la PEA, que es prescripción electrónica asistida, y Grifols, que es de un laboratorio farmacéutico, y hay en esas aplicaciones están en las descripciones de los lotes y las fechas de caducidad de cada uno de los lotes, con lo cual la aplicación se podría modificar y eliminaría prácticamente toda la parte de gestión, ese grupo de operaciones de gestión, y nos dedicaríamos únicamente a la monitorización y a la consulta. Y bueno, por qué no se ha hecho es porque no he tenido acceso a la estructura interna de estas bases de datos, pero vamos, que es perfectamente viable. Y por último, bueno, pues tenemos la aplicación, sabemos cómo funciona, cómo se llevaría a cabo, cómo se pone esto en marcha. Bueno, pues para ello habría que el sistema cántabro de salud lo que hace es se rige la contratación de este tipo de herramientas por la Ley de Contratación de Administraciones Públicas, y allí se detallan cuáles son los caminos a seguir. El camino depende del importe, y el importe a su vez en una herramienta de este estilo pues depende de lo que se está ofreciendo. Y las modalidades de contratación que se contempla pues sería pues una licencia, es decir, simplemente dar la aplicación y bueno, pues el servicio de informática la gestiona, la instala y hace lo que vea con ello. Después la integración, que sería lo que hemos comentado antes, de aprovechar los datos que ya tiene el sistema cántabro de salud, mantenimientos tanto correctivo como evolutivo, pues para mejoras, cambios que puedan surgir en la forma de funcionamiento, adaptar la propia aplicación a esos cambios e incluso contemplar también el dar formación sobre el uso de la herramienta. Y bueno, pues esto ha sido, hemos visto cuál era el problema, hemos visto qué tecnologías utilizó, cómo es la aplicación y qué camino seguir, y bueno, pues hasta aquí ha llegado la presentación. Pues muchas gracias y ahora quedo a disposición pues para preguntas y comentarios.